Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Este es el noveno encuentro, el cierre del segundo mes, que tiene 5 semanas, el mes de julio, del taller de dramaturgia Rodolfo Santana de la Compañía Nacional de Teatro. Eh, Gracias por verme, gracias por estar atento de, de este aprendizaje que iniciamos hace 2 meses y que espero que le haya sido útil. A mí me sirve para pensar, revisar conceptos, meditar sobre el trabajo y espero que a los que realmente están interesados les sirva primero para escribir y luego como un desarrollo personal único, invalorable, porque obtener conocimiento es fundamental para la vida, porque nos hacemos más fuertes en un mundo que se hace más débil. Entonces, me es muy placentero hacer esto realmente, ¿no? Eh, la charla de hoy, porque para mí siempre es una charla y luego yo les voy, les pongo tareas, que no son tareas, ¿no? No es para que ustedes se sientan que yo les estoy quitando el tiempo, de su tiempo, de ver televisión o de no hacer nada, o de hacer otras cosas, yo qué sé, en estos tiempos de cuarentena que están en sus casas, sino que estos son unos ejercicios de creatividad, de imaginación, de crecimiento, de... Ustedes son los que dicen, yo quiero ser dramaturgo, y dramaturgo es una responsabilidad. Escribir es un gran acto de responsabilidad porque queda sentado en el papel para siempre, si es para siempre, si no es material basura, el pensamiento de uno y el pensamiento del entorno de uno, y la mejor historia se hace a través de la literatura de la época, porque está contada no desde los números, no está contado desde la cronología, desde los hechos, sino desde la emocionalidad, donde realmente es el sentir de los pueblos, está en su literatura y en su arte. Yo tengo una charla muy poco preparada porque quiero hablar de un concepto llamado teatralidad. Ustedes, dramaturgos, como yo le he venido diciendo desde hace un tiempo, tienen dos vertientes, la del escritor y la del hombre o mujer del teatro. La del escritor porque el dramaturgo es un escritor y la obra literaria es un libro, es una historia relatada en un formato eh, que, que como se cuenta las historias para el teatro. Yo recuerdo haber leído mis primeras obras de teatro adolescente, inclusive en mi casa había libros de Shakespeare, y yo lo leí y me gustaba el formato como lo leía porque veía el nombre del personaje y estaba al lado el texto, lo que decía o la acción que hacía, y me hacía soñar, me hacía imaginarme toda la situación. Y yo no miraba y ni observaba el teatro, sino que yo veía la pieza literaria como tal. Ese es el dramaturgo, un escritor, y por lo tanto, como es escritor, es responsable del conocimiento de su pueblo, de su época, y es una responsabilidad muy grande. Por eso el dramaturgo inevitablemente tiene que ir hacia el camino de la sabiduría, leer mucho,
leer más de lo que escribe, investigar mucho y tener una duda inmensa absolutamente de todo. Y muy curioso por todo. Un gran observador de la vida, porque de eso va a depender la importancia del texto que ustedes elaboran, de la profundidad que tengan, que tenga el escritor y que tenga el texto, ¿no? Y el otro es que esto es un texto para el teatro. Ustedes escriben para el teatro. Ustedes escriben para que la obra sea escenificada en el teatro. Incluso en las tareas yo les voy a preguntar, ¿por qué el teatro? ¿Por qué se interesaron en el teatro? ¿Por qué quieren escribir obras para el teatro? Me pongo de ejemplo yo, porque no tengo más ejemplos sino yo mismo. Y yo me interesé, yo me hice dramaturgo, yo entré en una escuela de actuación y para mí importante era ser actor. ¿Por qué quería ser yo actor? Yo estaba estudiando en la escuela de medicina cuando me inscribí en la escuela de teatro y entre la medicina y el teatro escogí el teatro. ¿Por qué? Porque mi ruptura emocional con mi entorno era mucho más fuerte que trabajar en un trabajo formal pero muy creativo como ayudar a la gente a curarse. Yo prefería ayudar a la gente a curarse pero por dentro del alma, incluso curar el alma mía, herida y muy resistente y muy incluso decepcionada de un mundo que comenzaba desde muy temprana edad a no entenderme y a darme la espalda. Entonces yo tuve que crear mi propio universo. Entonces el teatro me permitió fingir, estar entre los míos, en vivir no siendo uno, sino siendo un personaje, creando personajes permanentemente. Y eso me lleva a mí al teatro, no me lleva a la fama, no me lleva a la televisión, no me lleva a Hollywood, no, me lleva el laberinto que era mi vida y los huecos que me fui metiendo para ver dónde me escapaba de mí o de yo no sé qué de la sociedad. Y sabía y descubrí la máscara, la persona, que se podía estar con una máscara. La sociedad me obligaba a usar máscaras. Las máscaras eran personajes y yo sabía que tenía que ser un personaje en la sociedad. Que para sobrevivir en esta sociedad yo tenía que fingir absolutamente de lo que yo era y lo que yo quería de la vida. La sociedad me obligaba a ser un mentiroso, porque la verdad mía chocaba con la verdad de los otros. Entonces, para ser aceptado con la verdad de los otros, tenía que usar máscara. Y ahí esto me acerca al teatro y me acerca a los míos. Yo cuando estuve en el teatro, yo no pensé que había tanto loco suelto y me sentí muy feliz de estar entre tanto loco suelto. En un tiempo era feliz como actor, además soy feliz como actor. Wow, no soy otra cosa en la vida sino un actor. No quiero ser más nada sino un actor. Ya vamos a hablar del actor, actuar, ya vamos a hablar porque este es el camino de la conversación de hoy, el porqué del teatro que ustedes también van a disertar y van a escribir sobre esto, como lo estoy haciendo yo desde la honestidad, porque desde ahí es donde se nace el arte, desde la honestidad de uno. Si no, termino yo con un discurso fastidioso del teatro esto, de los griegos,
tal cosa, y llegaron los romanos en la época medieval, y termino explicando una clase aburridísima que no tengo ningún interés de hacerla. Googleenla. Hay profesores maravillosos y libros maravillosos sobre la historia del teatro, que hay que estudiarla, hay que estudiar lo que somos y las raíces de todo, por supuesto. Por un tiempo feliz como actor, hasta que una vez, era mi reflexión, yo me sentaba en la butaca a ver las obras de teatro, y cuando se iba la luz y empezaba una música y se abría el telón, aquello era un sueño, aquello era un mundo especial, aquello tenía que estar lleno de magia. Yo había o pagado, o generalmente a los teatreros siempre nos coleamos en los teatros. Me encanta eso porque puerta abierta para el que sueña y puerta abierta para ver cómo los demás, los otros sueñan, ¿ves? Que son los que pagan la taquilla. Y por cierto hay que pagarla porque los actores comen, los productores comen, los vestuaristas comen, todo el mundo. Esto es un trabajo. El teatro es un trabajo. La gente que se sube a la tarima espera vivir de esto. Entonces hay que, si se puede, retrasarse en la taquilla por respeto al trabajo de los otros, ¿no? Y estaba yo allí viendo, y siempre para mí aquello era un sueño, un delirio. El sueño viene, por aquí lo anoté incluso, porque a mí estas etimologías a veces se me olvidan, a veces las recuerdo, que es una palabra latina que viene de soñare, que tiene que ver con imagen, con delirio. Y danus, que significa daño. La ñ que se le agrega a sueño es la imaginación que hace daño, que hiere. Y eso me pareció interesante. En cambio, el dream de los ingleses tiene que ver con hope, con esperanza. Soñar tiene que ver con esperanza. Aquí también la palabra sueño es, tengo un sueño, tengo un anhelo, algo que pudiera ocurrir, pero para los sajones tiene que ver con la esperanza. Entonces aquello era un delirio que dolía, que tenía que ver con la esperanza, tenía que ver una experiencia con la magia. Y a veces me sorprendían, a veces terminaba yo en la butaca boquiabierto y a veces terminaba decepcionado, era como sueños aburridos. Y a veces habían sueños muy intensos que uno o no los olvidaba y se lo olvidaba al segundo por lo intenso, ¿no? Y eso era el teatro para mí. Y era una aventura y me encantaba ver, yo vengo de una época donde se hacían grandes obras de teatro. La compañía donde luego el destino me llevó, que fue a la Fundación Raja Tabla, del gran maestro Carlos Jiménez, realmente eran grandes montajes, espectaculares montajes alucinantes totalmente, y era una de las grandes compañías del mundo. Y yo tengo la honra, la dicha, la alegría de haber pertenecido a una de las mejores compañías teatrales del mundo que me formó. Y es mi arrogancia inclusive. Pero eso era, yo comencé a dirigir porque yo quería dirigir sueños, yo quería dirigir delirios, inclusive tengo una obra llamada Delirio, yo quería dirigir fantasías, ensoñaciones, por ahí me gustaba más el teatro.
cuando me empecé a dirigir texto, a buscar texto, a buscar texto, a buscar dramaturgo que se identificaran con mi emocionalidad de lo que yo quería decir, empecé como medio a decepcionarme. Empecé a decepcionarme un poco de la dramaturgia venezolana de la época. Me tocó ver obras de esta maravillosa triada que respeto mucho, que era Cabruja, Chocrón y Chalbó. De Chocrón, que era inclusive de mi ciudad, Maracay, nunca lo conocí, pero Cabruja sí llegué a tomarme café con él, conversar con él, compartir con él incluso en Maracay. Y Chalbó sigue siendo hasta este momento mi amigo. Y lo quiero y lo respeto, pero muchísimo, muchísimo, un gran ser humano. Román, un gran ser humano, por donde ustedes lo vean. Y mucho respeto y gloria para el teatro venezolano. Y luego, bueno, Santana, que creo que haber comentado aquí la anécdota, que la última Navidad cené con Rodolfo. Y otro dramaturgo, Néstor Caballero, mi maestro amado. Y bueno, pero tenía líos con la dramaturgia venezolana. Me gustaba mucho José Ignacio, iba a ver casi todos los estrenos de José Ignacio, El día que me quiera, Profundo no vi el estreno, yo era muy joven para Profundo, pero es el texto que más me gusta de José Ignacio Cabruja, quiero montarlo alguna vez, de verdad me gusta mucho, creo que explica el país del sueño, el país que escarba, el país que busca un tesoro, que escucha cuentos, que no le importa que abrir un hueco donde aparece una fortuna. Y cuando llega allí donde uno cree que está la fortuna, lo que es un chorro de mierda es la cloaca, pero que más allá de eso siempre hay una esperanza y se escuchan voces. Creo que esto es de los primeros obras de teatro de José Ignacio que son fabulosas. Fabulosa, acto cultural, una maravilla, este país que no se termina de inaugurar. Y Cabruja, un caraqueño, un hombre culto, pero que la novela y la premura y la necesidad se lo terminó de poner. Y entonces yo dije, wow, es poco el dramaturgo que me interesa. Inclusive me interesaban hasta unos dramaturgos hondureños. Creo que estaban hablando de sí mismo. Y yo encontraba una dramaturgia tratando de imitar a otra dramaturgia de otros países. Y a mí me interesaba burlarme de mi entorno. Yo era un gran cínico cuando comencé el teatro y yo necesitaba un género cínico sobre el escenario. Yo necesitaba reírme de la estupidez que somos nosotros como ciudadanos y como país, como nación y como entes seres humanos. Esta caricatura que nos hizo esta civilización. Era lo que yo pensaba en ese momento y yo sentía que me encontraba muy poco dramaturgo. En el absurdo me encontré muchas cosas. Darío Fo me encantó muchísimo, pero mucho ese dramaturgo como Albi, como Sam Shepard, la dramaturgia norteamericana encontré joyas realmente. Y, y bueno, yo monté clásico hasta como Romeo y Julieta en una oportunidad en el Ateneo de Caracas. Pero yo me quería encontrarme, quería dirigir lo que yo me sintiera cómodo, así no gustara, así no me entendiera, así pensaran que incluso era hasta mal teatro. Yo quería hacer lo mío, quería probar lo mío, y entonces comencé a hacer mis textos. Hace 35 años estrené un monólogo llamado Señor Agente, sobre un policía que vive en un octavo piso y se suicida por todas las
calamidades que hacen, un monólogo muy malo, muy mediocre, un escritor de mala muerte era yo, pero me atreví y en la vida siempre hay que atreverse. Siempre, si no intentas avanzar, nunca vas a avanzar. Vean los bebés cuando empiezan a caminar, cómo se agarran de las paredes, cómo miran asustados por todos lados, cómo esperan de nuevo que los brazos, hasta que empiezan como a reírse, emocionados. Saben que empiezan a caminar. Y entonces uno empieza a verlos sueltos. Al principio agarran las paredes, luego corren para acá hasta que están sueltos. Y hay que dejarlos sueltos. Hay que dejarlo que cuando aprenden a caminar, que corran, que se pierdan. No vayas para allá, no corras, no brinques por acá, no te subas por allá. Y entonces el niño empieza a sentir que para qué coño caminé si no me dejan caminar para ningún lado. Ahora camino, todo el mundo me lo festeja, pero no puedo correr, no puedo desplazarme, no me puedo montar. ¿Y para qué carrizo caminé? Y parece que eso es lo que le pasa a grandes seres humanos, a casi todos los seres humanos que dicen, ¿para qué carrizo caminé? ¿Para qué carrizo estoy viviendo? Si conchas, si no me prohíben absolutamente todo. Hay que dejar que cuando alguien aprende a caminar, que se pierda por la sabana. Que se pierda por la sabana. Como hacen los venaditos, que después que caminan están por ahí con la mamá, después la mamá vence para el carajo, que ya los desteté, vayan y coman monte y hagan su vida. Pero el cachorro humano es dependiente, incluso ahora hasta más de los 30 años, depende y vive con sus padres por unas situaciones socioculturales bastante fuertes, que es otro tema que no es para acá, pero lo que quiero decirle es que yo llegué a escribir eh, porque yo necesitaba escenificar mis propias historias. No tenía que ver con los otros, tenía que ver conmigo y me importó un chorizo, pero nada que no gustara o gustara. Me preocupara más bien que gustara. Cuando todo el mundo me felicitaba, digo, esto debe ser una cagada. Porque está masificada lo que yo quiero hacer, porque yo me subo sobre el escenario a disparar con palabras y hacer reflexionar a la gente. Yo no subo sobre el escenario a entretener un mono. Yo no. Esa era como la forma en que yo pensaba. Ese era el Rubén que comenzaba a escribir. Y esa fue la razón y parte, y esto, todo lo que estoy haciendo es una tarea que ustedes van a hacer. Yo necesito que en este momento reflexionen sobre el teatro, que es lo que estoy haciendo yo frente a ustedes. El teatro es un arte maravilloso, sólido, sólido. El siglo XX, después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, arrastró a muchas de las artes. Pasó coleto con muchas de las artes casi hasta el punto de la extinción. Entre ellos, sí, como este pedacito que ven acá, que es un cuadro, al fondo hay otro. Este es un cuadro de un amigo mío. La pintura, las artes plásticas dejaron de tener razón de ser después que aparece la fotografía y la fotografía engendra un nuevo arte, el séptimo, que es el cine. La fotografía le gana el retrato, le gana a la pintura y la pintura se divorcia del hombre, ya no pinta más el hombre, pinta son figuras, abstracciones, empieza a borrarlo, empieza a desfigurarlo, a transfigurarlo y a desaparecerlo, y terminó desapareciendo hasta el lienzo totalmente,
para desaparecerse a sí mismo como un arte. Es una de las grandes víctimas. Y así como había otras artes que empezaron a agonizar y a aparecer como de museo. Los propios museos son espacios extraños hoy en día, casi arqueológicos, pero también como la ópera, las grandes sinfonías, uno las aprecia, pero no crecieron, quedaron allí, no evolucionaron. Sí, claro, hay gente que sigue componiendo grandes obras, pero la música está atrapada en la inmediatez comercial y la gran música, las grandes composiciones están ocultas, oscuras, escondidas. Claro que hay grandes músicos haciendo grandes trabajos, pero ocultos lejos de la gran maquinaria, que es la maquinaria comercial, que es la que predomina, la que nos muestra y la que nos obliga a que consumamos eso, porque esto es lo que está de moda, sí, estos son los cantantes, esto es lo que tú tienes que gustar. Entonces, todo lo que está hecho por detrás, que es muy grandioso, que es maravilla, por supuesto el mercado lo eliminó completamente. Y es un grupo muchas veces elitesco, sin querer, que conoce las grandes realizaciones más allá de lo que el mercado ofrece. Pero a pesar de todo eso, a pesar que todo se volvió mercado, a pesar que el criterio de calidad se perdió, a pesar que el museo cerró sus puertas para siempre pareciera, solo los curiosos entran a un sitio tan raro como un museo. La gente inclusive le parece pavosa entrar a un museo. ¿Qué vas a buscar en un museo? Cuadros puestos allí, muertos, que no dicen nada. Y eso es terrible. Pero el teatro sigue llevando público. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta también se la voy a hacer. Esta es la segunda tarea. Primero es por qué el dramaturgo, reflexionar a cómo llega el proceso de la dramaturgia. Luego, ¿por qué el teatro? ¿Por qué creen que el teatro perdura? ¿Por qué la gente asiste al teatro? En mi opinión, la gente asiste al teatro porque es el lugar del sueño, es el lugar de la fantasía, es la oportunidad de soñar despierto, es una aventura de magia, a la gente le gusta la magia, pero sobre todo esto, ¿se acuerdan cómo eran los antiguos teatros? Edificios que parecían una iglesia, incluso así, con el anuncio de lo que iban a dar, y adentro el misterio, un foyer, que así se llama la entrada del teatro. Hay gente, inclusive del teatro, que no sabe que la entrada del teatro se llama foyer, y luego entrabas a las primeras filas y luego a las plateas, que es la parte alta del teatro, los balcones. Había todo un rito, toda una belleza, muchas veces el techo pintado con paisajes, esculturas, el telón que cubría como un hecho mágico lo que estaba detrás y lo que iba a ocurrir. Todo ese había un rito. Y la gente asistía al teatro arreglada, bañadita, pagando, teniendo una gran experiencia de vivir un rito como que si fueran a misa. De hecho, los franceses le llaman a la puesta en escena mise en scène. Un rito. A eso va la gente al teatro, a reencontrarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo el hombre de la caverna. Seguimos siendo el hombre de la caverna. El cerebro nuestro no ha evolucionado desde la caverna hasta en estos días. Lo que tenemos es más información, pero es el mismo coco.
necesitamos de la ritualidad. Necesitamos que alguien nos explique, por qué soñamos. Es que no lo sabemos. Este proceso mágico interior que tenemos, que es inventarnos a través de la fantasía, donde a veces, generalmente somos nosotros los protagonistas de nuestros propios sueños, y a veces son delirios, a veces son monstruosidades, a veces son pícaros, a veces nos delatan. Y eso va a buscar la gente cuando va al teatro y se le apagan las luces y lo ponen en un mundo raro, un mundo de ensoñación. Algo va a suceder allí que me debe suceder a mí emocionalmente como un soñador, no como un espectador, no como un público, sino como un soñador. Algo quiero vivir de lo que yo voy a ver sobre el escenario. Y esa es una razón. Y esto es lo que yo le llamo la teatralidad. Y este momento que yo estoy conversando con ustedes es para decirle que el teatro, si pierde el rito, pierde absolutamente todo. El teatro ha quedado últimamente en una manada de bandidos muy incultos que no entienden el valor profundo del teatro. El teatro surge con el cuento y el relato. Imagínate estos primeros hombres que soñaban, que narraban sus sueños sin entenderlos, porque al cerrar los ojos sucedía un mundo extraño. Y además, al consumir algunas sustancias que todas las culturas tienen, que le llamamos droga, porque altera la realidad y te hace despierto ver una realidad alterna, como que lo hacen los chamanes, y las plantas sagradas, que son realmente drogas para volar de la cabeza y ver lo que no se ve normalmente, o como vemos la realidad como la interpretamos. Eso de transfigurar la realidad, por eso es que se toma, porque de euforia que te da el alcohol, te crea un estado mental totalmente distinto. Se encuentran restos de tumbas egipcias con cerveza. Es decir, esto lo hacen los seres humanos desde que se descubrieron a sí mismos, y que de alguna manera este rito antiguo de transfigurar la realidad y de contar una realidad mágica en relatos, de decir fui a cazar y pasó esto, inventar todo un cuento, que el bisonte que aquí está y nos habló y en la noche soñé aquello y tuve que, me imagino, los cuentos, aquellos primeros relatos debió ser fabulosos, hasta que alguien empezó a recogerlos, a escribirlos y al volverlo parte de nuestra historia. Y en todas las culturas hay relatos de cómo fuimos formados e inventados y estructurados por seres más allá de lo humano, que somos producto de algo más grandioso que no sabemos, que realmente somos una partícula de algo enorme más allá, que está más allá del cosmos. Y el teatro tiene esa esencia. La gente va al teatro como una forma de ir al rito. Y cada vez el teatro pierde más el rito, porque cada vez lo entendemos menos, lo hemos desacralizado, quitarle lo sagrado, sé que dije mal la palabra,
de sacralidad, de sacro, y de que hemos quitado todo eso y lo hemos vuelto una feria de multicolor, de tonterías para recaudar dinero, de chiquilladas, de mal gusto, desprovisto totalmente de la esencia de lo que la gente va a buscar el teatro. Y si la gente no encuentra eso en el teatro, por psiquis colectiva, va a terminar rechazando este culto maravilloso que es hacia el interior del ser humano y explicarse a través de un relato lo que hacen, lo que le sucede a la vida de los hombres, ¿no? A través de sus emociones, intriga, pasión, traición, engaño, amor, éxito, lucha. Estas grandes cosas que nos hacen humanos ocurren sobre el escenario. Y por eso es que la gente va a ver, la gente se conmueve, disfruta mucho de ver un espectáculo con todo lo que el teatro ofrece, más allá de la obra, es en lo que se convierte la obra, en lo que hace el director, en la puesta en escena, que es volver esas palabras un hecho real, efímero, que ocurre en un tiempo determinado sobre un sitio llamado espacio escénico. Y esa es la maravilla del teatro. Y el dramaturgo debe estar consciente que escribe para esa maravilla, que escribe para ese reto, ese rito. Y por eso yo les digo a ustedes, todos dramaturgos, que a lo mejor este es de los pocos aportes que yo les estoy dando hoy, aquí en esta conversación, es que cuando se sienten a escribir una obra de teatro, se sienten a escribir en dos maneras. Uno, desde la butaca. ¿Qué va a ver el público? Se abre el telón, ya es magia, ya es menos palabra, ya es hecho, ya es visual, ya la primera escena debe impactar al público. Tiene derecho. Está sentado allí, se empieza a abrir aquello, es un mundo mágico, es algo inusitado, tiene que haber algo cuando hay... Yo he visto cosas maravillosas, inclusive camas volando sobre el aire. Vi una obra canadiense una vez así, donde los bailarines flotaban en el aire, nunca tocaban el piso. Y yo, wow, brutal, wow, brutal, maravilloso. La realidad trastocada, delirante, pero realidad al fin, porque todo lo que ocurre sobre el escenario no es fantasía, está ocurriendo frente a los ojos del espectador. Por lo tanto, es real. ¡Wow! Y más allá de esa espectacularidad, puede entrar a alguien caminando lentamente, caer desmayada y convertirse en un pájaro. Todo puede ocurrir sobre el escenario. El rito lo permite, porque el rito tiene componentes de tipo mágico. Pueden dos mujeres venir caminando, contando que sus esposos nunca regresaron de la guerra. Y no saben si son viudas, pero están en años de disfrutarse como mujeres. El maldito pueblo no las deja, la maldita sociedad no las deja. Y están planeando escaparse. Y no saben cómo. Y a lo mejor nunca sabrán cómo. Y todo aquello pega hacia el interior de los seres humanos.
y empezamos a entender a estos personajes como no hemos querido entendernos nosotros. Nos golpeas en verdades y en realidades, como Yerma nos golpea, como Yerma que quería ser madre y el yermo era su marido y ella se siente seca hasta que lo mata. Porque en el fondo nunca la valoró y Yerma estaba atrapada no solo en ese hombre que era su marido, sino en esa sociedad de mierda que le tocaba vivir. Sí, este, como Nora yéndose de su casa y diciéndole a su marido, me largo, yo le voy a mandar el último acto de Nora con esto para que lo vean. Todas las explicaciones que da Nora de su infelicidad dentro de un hogar donde todo parece que es perfecto, menos ella que no está feliz, no estando en el hogar, sino que el hogar la tiene amarrada y atrapada. El hogar no es la felicidad para ella, es la cárcel y la condena. Y el hombre no entiende, pero es porque ha acusado vilmente a Nora de cosas muy duras. Y ella se la tiene que calar. Dijo, no, ya yo no me la calo. Se acabó, me voy para el coño. No tengo 2 hijos, me voy para el coño. Y a veces hay que irse para el coño. Y Nora lo hace. Y pareciera que a las mujeres no se los permite. Pero Nora se atreve. Se atreve. Y agradecemos que se atreva a hacer su vida libre. Como toda mujer que tiene derecho a hacer su vida libre. Se atreve. Y entonces vemos eso y hacemos juicio y nos enorgullece que haya seres humanos con valor. Por eso es el viaje del héroe. Lo enseñamos para el teatro, porque necesitamos que lo que sucede allí, al nivel de que sea la historia, oye, el protagonista tenga coraje y nos enseña que es posible lograr nuestro sueño. Sí. Hope, esperanza que ocurra algo, que no necesariamente todos los seres humanos tienen que tener una vida miserable. Entonces el teatro explica el mundo. Y como el teatro explica el mundo, el teatro no acaba. Sé que el teatro está en manos de aventureros hoy en día. Sé de gente que toma un curso de 2 o 3 cursos de actuación y ya se cree grande actor y empieza a dirigir. Inclusive, yo vino hace mucho el círculo de dramaturgos de unos muchachos que toman unos talleres y ya se sienten escritores. Está bien. Todo el mundo tiene absolutamente derecho de hacer lo que quiere. No creo en la privación absoluta de nadie de desarrollarse como le dé la gana. Una de las grandes conquistas del ser humano en el siglo XX fue su libertad. Claro, terminó esclavo del consumo. Desde pequeño, ese niño en televisión viendo comiquitas, donde generalmente los héroes son muy violentos, donde las aventuras generalmente son injustas, o me va a decir que el cuento del correcamino y el coyote no es injusto, no es totalmente injusto. Y los niños aprenden eso y más ahora con las mangas y demás. Y a medida que va viendo eso, cada vez que viene una propaganda es para que el niño consuma una muñeca, un juego, una cosa, y convierten al niño en una mercancía, más nada, para que diga, mamá, yo quiero comprar esto, que esto está de moda. Y es una sociedad totalmente deforme, con individuos que crecen totalmente deforme y haciendo un teatro totalmente deforme porque creen que lo más importante es la taquilla y no la magia que ocurre sobre el escenario. Y por la taquilla meten la loca, meten esto,
grosería, el actor famoso, monólogos para que cuenten, para que hable la vagina o para que les dé orgasmo, que por estas cobras, por cierto, que le hacen amigos míos, al cual respeto porque tienen derecho a hacer lo que les da la gana, pero que para mí no es teatro, es comercio, es bachaqueros del escenario y, y el rito ha quedado, se cerraron las iglesias de los teatros, de los grandes escenarios, y ahora lo hacemos en cualquier hueco de un centro comercial como un negocio cualquiera. Ustedes dramaturgos que están comenzando a escribir, piensen siempre en la magia del teatro. Entonces, yo no llevo ninguna idea porque yo lo que quería en este momento era conversar sobre la teatralidad y sobre lo insólito que tienen ustedes que están escribiendo. Ajá, ya yo sé, yo sabía que había algo pendiente, le había dicho que escribieran desde la butaca. ¿Qué es lo que ve el espectador? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que debe encontrar desde lo visual? Porque no escriban pura letra, escriban una cantidad de acciones físicas. Todas las acotaciones, Elena llegó hasta el fondo de su casa, no el fondo del escenario. Estaba tan decepcionada de la vida que dijo, ¿sabes qué? No voy a morir, voy a desaparecer por 10 años. Y cuando regrese, espero que ya no se oye. Y frente a todo el mundo desaparece. Y alguien narra, porque los tiempos en teatro son tiempos que se saltan mágicos, alguien dice, y María desapareció por 10 años. Al quinto año, nosotros no sabíamos qué había pasado con ella, pero desapareció frente a nosotros. Yo pensé que era un pájaro que me visitaba todas las mañanas y me cantaba. Yo pensé eso. Hasta que un día vi una culebra en un parque que tenía los hilos y los ojos de María. Y entendí que me odiaba. 5 años después tocó la puerta y era ella, con los ojos de la misma culebra. Y sabía que me odiaba, nunca me lo había dicho. Y el teatro tiene esta magia de transformar a los seres humanos, de transformar el tiempo, de trastocar las situaciones, los espacios y el tiempo, porque todo es mágico sobre el escenario. Entonces, cuidado con ese teatro concreto, rígido, realista, de puertas, de sofá en la mitad, de percheros horrorosos, ¿cómo se llama esta cosa? De paravanes, que los odio, de maticas. Yo cuando veo un escenario con porrones y matas, ay, yo me quiero ir, maldita sea, qué mal teatro, qué mal concepto sobre el escenario, el realismo desgraciado. No quiero ver eso. El teatro, esa imaginación. Y la imaginación no es eso. La imaginación es decir, qué hermosa flor. Los pétalos. Esto es una flor para la imaginación. Y el teatro es pura imaginación. Cuando yo veo esa sarta de idioteces que veo, que empiezan a sacar de baúl ropa y a vestirse y se visten escondidos por allá atrás, y, ay, no soporto, odio lo que veo, odio lo que hace mucha gente, porque no me da la oportunidad de soñar, no me la brinda.
yo voy al escenario, yo voy al teatro, no solo para entretenerme, sino para reflexionar. La realidad yo sé, por lo menos la que yo interpreto como una realidad, la conozco. No volvamos del teatro un noticiero de cosas realistas, de personajes extremadamente concretos. Un personaje en el teatro dice: Alejandra, ¿dónde va? ¿Para dónde vas? Ya va, me voy a vestir y regreso. Hay una conversación, a los 2 minutos entra Alejandra totalmente envejecida, anciana. Y les dice: el tiempo nunca pasó para ustedes, pero para mí pasó. El tiempo para ustedes siempre fue jugar, divertirse, y para mí pasó. Me invitaron a salir, no porque era una gran compañía, sino para que yo no me quedara sola. Por eso me encerré en mi cuarto 3000 años, para que vieran cómo ustedes van a ser a pesar de su vanidad, para que se reflejen en lo que nos convertimos los seres humanos cuando envejecemos. Una caricatura de mierda, y ustedes van a hacer eso. ¿Creen que les va a durar la juventud? No, a mí no. Y tú juegas en ese momento con el tiempo, porque el teatro se permite y se da el lujo de eso. Y eso es magia, ese es rito, eso es teatralidad. Lo inesperado y lo insólito tiene que estar sobre el escenario. Es que si no está, el teatro pierde su esencia como teatro. Pierde su verdad, su razón de ser. Por eso yo me he tomado este espacio para disertar a ustedes, dramaturgos, en este momento que están escribiendo unas obras, que no dejen de pensar en la importancia que tiene el teatro en la psiquis del ser humano, el por qué ha perdurado este arte. Y este arte ha perdurado porque el ser humano necesita del rito. Porque el ser humano, según Nietzsche, Dios ha muerto y lo que hay es el fantasma de Dios que espanta. El ser humano se está quedando sin fe en sí mismo. Y es muy complejo lo que estamos viviendo hoy en día, porque se está perdiendo inclusive las razones para vivir. Y las razones para vivir es el crecimiento del ser humano. La razón para vivir no es que adquirir el último carro, ni estar a la moda, ni gustar. Yo a veces veo a esta gente que fueron actores o incluso gente normal, que cuando empiezan a envejecer empiezan a ponerse botox, a inyectarse. Es que no quieren ser viejos. Y eso forma parte de la vida. Es que nacemos en caída, nacemos para morirnos, deteriorarnos, hacernos mierda y morir. Es el ciclo de la vida. Pero lo negamos. Negamos la madurez, negamos, y cuando vamos llegando a la muerte negamos absolutamente todo. Entonces tú ves a la gente que voy a hacer en gimnasia, me voy a tal cosa, me voy a retocar, me voy a arreglar, me voy a peinar, me voy a poner moño. ¿Por qué? Porque es una negación de sí mismo. Hemos llegado a la negación de lo que somos como seres humanos para volvernos maniquí de gusto para los otros.
¿Cuándo nos volvemos seres humanos de gusto para nosotros mismos y ser felices y descubrir, como muchas religiones orientales, que el camino es interior y la única manera que tú alcances el nirvana o los estadios superiores es que te conozcas a ti mismo? Lo que pasa es que venimos de una religión, la judeo-cristiana, que la religión de la vergüenza y la religión del castigo. ¿Por qué? Porque la vergüenza es, ¿qué pasó cuando, según la tradición judeo-cristiana en el Génesis, Eva, porque pusieron a Eva como la maluca, como la mujer, la que sale de la costilla del hombre, que es una parte del hombre, toda esta idea judio-cristiana machista, y, y cuando pecan, que significa no obedecer al Todopoderoso, pues se trata de un acto, yo te creo para que tú me obedezcas. Y ya empiezan las tiranías desde ese momento. Y entonces, bueno, ahora lo condena, usted va a parir con dolor y usted va a sufrir, usted va a trabajar con el sudor de su frente, váyanse para el carajo, el paraíso no le pertenece. Lo primero que hacen es taparse, ponerse una hoja de parra, taparse su sexualidad, taparse su placer, a sentir vergüenza de lo que son como biológico y como siente, cubrir sus emociones, cubrir su sexualidad, meterse una hoja ahí. Y además están ellos solos y sin embargo se tapan. ¿Quién coño los iban a ver? Sin embargo, la tradición dice que tienen que taparse porque sienten vergüenza de alguien que los castigó. Y ese es el comienzo de una sociedad totalmente deforme, que se tiene que tapar todos sus placeres, tiene que cubrir todo lo que siente y de lo que es, porque si no es castigado, es una sociedad del castigo. Pero en el escenario no pasa eso, porque en el escenario lo que sucede son hechos totalmente libres. Libres. La gente entra al espacio teatral para ver que lo que ocurre en el espacio escénico, en lugares que son los espacios de magia que se llaman espacios lúdicos, ocurre lo inesperado, lo insólito, lo que a mí me gustaría hacer, pero la sociedad no nos permite. El escenario es un hecho pleno de libertad. Por eso en ustedes, dramaturgos, recae escribir con mucha honestidad, entender la vida, entender la gran responsabilidad que tienen como escritores, darle alternativa al mundo de soñar. No dejen, y entender que desde lo onírico es que se tiene que escribir. Y para que no se me olvide, porque estoy cerrando la conversación, escribimos desde la butaca, de lo que va a ver el espectador. Y creo que he dejado claro que lo que va a ver es onírico. Pero también escriban desde el escenario, deben entender el escenario. Si estas clases fueran presenciales, yo daría esta clase en el escenario. Este es el proscenio, son las patas laterales, que son los bastidores, el ciclorama, las posibilidades mágicas, y explicarle que todo lo que ocurre en el proscenio, que es como hablarte en la cara de frente. Cuando uno está en el proscenio es un lugar donde nos acercamos al público, como que si habláramos cara a cara, que en el cine tienen estos primeros planos que son maravillosos, pero en el teatro es el proscenio, es lo que los límites
que es el borde del escenario, que es el borde entre la imaginación y la realidad. Generalmente hay un hueco, un pozo de orquesta, un espacio vacío enorme para separarnos del mundo real, y todo lo que ocurre en ese espacio es importante, y que todo lo que ocurre en el lateral izquierdo del espectador, que es el lateral derecho del, del, del actor, es lo más, son dos cosas más importantes. ¿Por qué? Porque nuestro ojo humano está entrenado de ver de izquierda a derecha, y cada vez lo que sucede a la izquierda es mucho más intensidad. Cada vez que sacamos o entra un personaje por la izquierda, tiene mucho más poder que un personaje que entra o sale por la derecha. Tiene menos poder. Que cuando el actor camina en línea recta es porque está seguro lo que va a decir. En cambio, un actor que hace elipsis, que da curva, es un actor que pasa desapercibido, que se retira en forma, y el ojo es más, el ojo no ve agresión en esos movimientos, que cuando el actor se va hacia el al fondo realmente, y ocurren allá cosas al fondo que no pertenece a la intimidad de lo de adelante. Es como que se ocurrieran secretos, que luego a medida que avanza el actor puede ir involucrando al espectador, y que todo lo que está al ras de la tierra generalmente son tarimas. Vemos al actor acá arriba, siempre elevado a nosotros, siempre dioses, siempre mágico. Todo lo que ocurre al ras es casi como estando con nosotros, pero el actor puede subir una escalera, elevarse, y las bambalinas es el cielo infinito. Y podemos sacar a los actores no solo por los laterales, no solo por el fondo, no solo por el frente, podemos sacar los actores hacia arriba y perderlos. Hay teatros que tienen trampas, que puedes abrir con puertas y meterte hacia adentro. Podemos escaparnos en la mitad de las tablas. Hay teatros, sobre todo los teatros viejos, los teatros modernos han dejado de que nos limitan todo eso. Hay trampas donde podemos desaparecer al actor o aparecer cosas mágicas, porque mientras más magia es mejor, y el actor puede irse hacia el público y transformar el espacio teatral en un espacio escénico. Y todo ese discurso que es propio del escenario lo tiene que conocer el dramaturgo, además de todas las herramientas que tiene la magia del teatro. La primer gran herramienta que tiene un director, ¿tú sabes cuál es? La luz y la música. ¿Por qué? Porque con eso creamos atmósfera. Si todo se oscurece, todo se pone así, creamos una atmósfera distinta, oscura, íntima. Y cuando llega la luz es otra atmósfera, y si hay una música de dolor, hay otra atmósfera, que no están en las palabras, que conmovemos al espectador a través de esos hechos visuales, y eso tiene que conocerlo el dramaturgo, tiene que conocer las herramientas que se tienen para crear atmósferas emocionales sobre el escenario. Porque llega una actriz, hay un personaje que después de 10 años recibe una carta, una hoja bajo la puerta, y ella se levanta y dice: sabes que nunca te he querido y no me busques, me he ido a un lugar que jamás me vas a encontrar. Quiero que sepas que estuve 10 años no para quererte, sino para odiarte. Y ella ese día estaba preparando el aniversario de los 10 años
pues estaba tan enamorada que se siente en una soledad espantosa. O en el lateral izquierdo para darle poder a aquello, o en proscenio para que nosotros la veamos descarnadamente, íntimamente con nosotros, en el precipicio de la magia que es el proscenio, diciendo aquello o en lo más profundo, chiquita para el espectador, pequeñita allá al fondo, siendo nada, escuchando una canción, viendo cómo la vida es tan injusta, es una cagada la vida. Y todo eso pertenece al discurso del espacio escénico. Y todo es eso, toda esta cosa de la magia del teatro, tenemos, dramaturgo, que tenerla presente. A mí me gusta un momento que los personajes están peleando y empiezan todos a bailar y a resolverlo a través del cuerpo, del baile, de una canción. Y es hermoso. ¿Por qué? Porque es un espectáculo, porque también el teatro es un espectáculo. Y tienen que visualizarlo de esa manera. Por eso hay que escribir desde la butaca y escribir desde el escenario, conociendo las leyes, los recursos, la técnica que hay, inusitada, insólita. Nada es imposible sobre el escenario, pero nada, absolutamente nada es imposible sobre el escenario, porque nada es imposible en el mundo de los sueños. Me encantó hablar francamente, no tener nada preparado. Esta es mi pasión. Cuando yo digo esto, hay tres cosas que he aprendido últimamente que tienen que ver con la genialidad. Uno, si tú quieres lograr algo, tienes que trabajar permanentemente por eso. Si ustedes quieren ser dramaturgos, tienen que escribir y escribir y escribir. No se puede ser escritor sin escribir. No se puede ser escritor, yo estoy escribiendo, no estoy escribiendo nada. Tengo que leer, tengo que investigar, tengo que ser curioso, ansioso de entender la vida y luego obsesionarme por eso. Los grandes descubrimientos están detrás de una persona que se ha obsesionado por algo. Yo estoy obsesionado por encontrar la vacuna para no sé, para transformar los perros en chihuire, porque creo que es posible. Y me obsesiono con eso, busco la genética, me meto en laboratorio, hago ejercicio con perros, con chihuires, yo qué sé. Una obsesión loca, como el doctor Frankenstein, creando un ser humano a través de parches de híbrido. Y hay que ver la mierda que le pasó, el desastre que hizo al querer jugar a ser Dios. Hay que obsesionarse. Si aquel que quiere crear no tiene una gran disciplina y una obsesión por lo que quiere, no tiene buenos resultados. Porque va a llegar un momento en que se va a iluminar completamente y las cosas se van a resolver. Porque es como muy mágico esto, créanlo. Hay un momento en que la obra se escribe sola y solamente te usa a ti para salir del calvario en que has metido a estos personajes que están pidiendo que le resuelva la vida. Y este momento mágico que le sucede al escritor, que es, yo estoy escribiendo porque es que no puedo dejar de escribir, porque me duelen mis personajes, me llaman, tocan la puerta de mi corazón, de mi casa, de mi intelecto, quieren que tú finalices la obra. Si no pasa esto, va a ser trabajo, va a ser tarea, va a ser fastidioso, y no pierdan su tiempo, no lo hagan, no lo hagan.
ni en este curso ni en la vida hagan otra cosa que los apasione. Hay gente que le apasiona la cocina, el tejido, hacer peluca, trabajar en enfermería. Son espacios hermosos para crecer como ser humano. Pero el escribir necesita de soñadores y de magos. Gracias por escuchar.